Hola, yo soy Nadia y les voy a explicar un poco sobre tuberculosis pulmonar, ya que sigue siendo una enfermedad bastante prevalente. Vamos a hablar sobre un caso clínico y cómo se diagnostica, el tratamiento, el control. No vamos a ver las partes fisiopatológicas, como sería cómo es el bacilo, cómo se da la infección, la historia natural, sino vamos a enfocarnos a algo un poco más clínico. Espero que sea una plática de ayuda para todos. Bien, comenzando, pues la presentación clínica más común que llega a tener la tuberculosis, hay que recordarla y pues es, la guía Fisterra menciona que es una tos prolongada de unas 2 semanas, dolor torácico, hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, astenia anoréxica, pérdida de peso. Esta pérdida de peso debe ser involuntaria. El paciente no debe querer perder peso, como ponerse a dieta o comenzar a hacer ejercicio. ¿Y en qué momento se comienza a investigar y en qué momento comienza a ser pues patológico? Se comienza a investigar cuando la pérdida de peso, además de que sea involuntaria, sea mayor al 5% del peso corporal o incluso 5 kilogramos de pérdida, va a justificar una investigación. El caso clínico que presento es una paciente femenina de 45 años que acude a consulta para solicitar citología cervical. Tiene un peso de 35 y una talla de 1,40. La frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión están bien. Los antecedentes personales no patológicos, lo importante aquí podría ser, es un hijo de 20 años con VIH, número de parejas sexuales, 1. Antecedentes personales patológicos, ni a transfusiones, sin toxicomanías, menciona haber tenido sífilis hace 2 años, a pesar de haber tenido solo una pareja sexual. Fue tratado con una dosis de penicilina G benzatínica. Durante la consulta, la paciente menciona que comenzó a trabajar como empleado de limpieza en un asilo de ancianos desde hace 10 meses. Refiere que ha bajado 4 kilogramos en el último mes, hiporexia, así como astenia, adinamia y sudores nocturnos. Refiere dolor torácico y tos seca sin expectoración desde hace 3 semanas. Esta es entonces una paciente que ya requiere búsqueda intencionada de alguna patología, ya que refiere que ha bajado 4 kilogramos y actualmente pesa 35. Entonces, la paciente pasó de 39 a 35 kilogramos en un mes, lo cual consiste en una pérdida de 10,5%. Y eso es mucho mayor al 5% del peso corporal. A la exploración física, si gustan denle stop, solamente voy a decir lo importante. En la cabeza y cuello, la faringe está hiperémica sin exudados y se palpan adenopatías laterocervicales y axilares. En el tórax, en la parte pulmonar, presentes estertores inspiratorios apicales, murmullo vesicular disminuido. Mamas normales, abdomen normal, las extremidades normales, solamente que hay una pérdida de masa muscular generalizada. Bien, entonces, ¿de qué vamos a sospechar? Bien, primero podríamos sospechar de una neumonía atípica. También podríamos sospechar de una tuberculosis pulmonar, de un linfoma no Hodgkin, de una neoplasia pulmonar. Incluso podríamos pensar en que la paciente tiene una comorbilidad con VIH. La neumonía atípica podríamos pensar en ella ya que la paciente presenta síntomas constitucionales, así como tos sin expectoración de 3 semanas de evolución, aunque la paciente no presenta manifestaciones extrapulmonares. Para descartarla, podríamos pedir una radiografía de tórax. La tuberculosis pulmonar se sospecha porque la paciente tiene tos sin explicación y ataque al estado general. Y la GPS mexicana menciona que se debe investigar en personas con tos sin explicación y ataque al estado general. Entonces podríamos pedir una IRA, una prueba de tuberculina. Y esta es la indicación que menciona la norma. Una de sus indicaciones es el apoyo al diagnóstico diferencial de tuberculosis. Linfoma no Hodgkin se sospecha ya que la paciente, además de tener una tos subaguda,
tiene signos de alarma como fiebre, sudoración, adelgazamiento y hemoptisis. Entonces, si buscamos, podría ser un linfoma no Hodgkin. Y para esto sería una biopsia, pero esta sería después de descartar alguna infección. Respecto a la neoplasia pulmonar, pues podría ser, pero pues en un inicio se pide radiografía de tórax y pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? La neoplasia pulmonar, neumonía típica, incluso tuberculosis. Y para la comorbilidad de VIH, se puede hacer una prueba rápida de VIH en el centro de salud. Y pues se le realiza obviamente el estudio que la paciente está solicitando, que es un PAP. Y aparte se hace una mastografía, ya que la paciente no refiere haber tenido alguna, ella tiene 45 años, y la Sociedad Americana del Cáncer, e incluso la GPC menciona que se deben hacer mamografías anuales para mujeres mayores de 40 años. Entonces también se le manda a solicitar para descartar que no haya algo ahí. Y una biometría hemática completa solo para revisar si no tiene alguna anemia ferropénica. Bien, ¿qué vamos a elegir? ¿IGRA o prueba de tuberculina? La CDC y la ITSA mencionan que no hay suficiente información para recomendar la liberación de interferón gamma o la prueba de tuberculina, ya que ambas van a mencionar solamente si el paciente tiene la infección. Sin embargo, no indica si hay tuberculosis latente o hay tuberculosis activa. Esta se va a definir si es que el paciente tiene o no síntomas sugestivos de la enfermedad de tuberculosis ya la activa o en una radiografía de tórax. Sin embargo, no podemos elegir una u otra. La prueba de tuberculina, entonces debe ser como costo-beneficio. Tenemos que checar eso. La prueba de tuberculina es más económica. Sin embargo, puede haber sesgos en la cuestión de interpretación, ya que puede que la lectura sea incorrecta y también se deben esperar pues 3 días para tener el resultado de la prueba de tuberculina. Además, la prueba de tuberculina, la guía Fisterra menciona que no hay alteración en la interpretación de la prueba de tuberculina si es que el paciente se ha vacunado con la BCG previamente, no hay problema, a menos que ésta haya sido administrada en los últimos 12 meses. Así que no hay suficiente evidencia científica para determinar el efecto de la BCG en la prueba de tuberculina, si es que se ha inmunizado muchos años previos. La IGRA se va a preferir, en cambio, en aquellos pacientes que sean inmunocomprometidos. Asimismo, se va a elegir en pacientes que sean malnutridos. Y la vacunación de la BCG previa no va a afectar para nada a la IGRA. Asimismo, no hay un sesgo de la interpretación y los resultados se obtienen a las 24 horas. A pesar de que se pueda hacer la prueba de tuberculina, la IGRA se prefiere. Sin embargo, en este caso, pues estamos como en un primer nivel y entonces procedemos a hacer lo más económico, que es una prueba de tuberculina. El resultado de los estudios es el siguiente. Así es como se ve la radiografía de tórax de la paciente. Y es una paciente en donde se encuentra una condensación en el lóbulo superior y una caverna en el pulmón izquierdo. Las características radiográficas más comunes en la tuberculosis se localizan en los segmentos posteriores y apicales de los lóbulos superiores o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Sin embargo, tenemos que recordar que estas alteraciones se pueden dar a lo largo del pulmón. La extensión y la densidad de las lesiones van a ser variables. Pueden ser un pequeño infiltrado o pueden ser formas consolidativas con adenopatías, formas cavitadas y
Es importante la parte de las cavitaciones, ya que se asocia a un paciente bastante bacilífero que va a estar pues diseminando los bacilos de coco. Los resultados de los otros estudios es una prueba de tuberculina de 10 milímetros, ¿es positiva o no? Lo veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, la prueba rápida de VIH resulta negativo, PAP negativo, mastografía con BIRATS 1, o sea, no se encuentran lesiones. La biometría hemática se encuentra una constante corpuscular de anemia microcítica hipocrómica. Respecto a la prueba de tuberculina, si es positiva o negativa, aquí tenemos un cuadrito de la ITSA donde pone el riesgo de la infección y el riesgo de desarrollar tuberculosis si es que se esté. Tuberculosis activa. Y esta puede ser baja si no hay factores de riesgo, intermedia si hay diabetes, falla renal crónica, usuario de drogas intravenosas, o alta si es un niño con una edad menor de 5 años, infección de VIH, terapia inmunosupresora, radiografía de tórax anormal consistente con tuberculosis o un paciente con silicosis. En el riesgo de infección, pues tenemos, si no tiene ningún riesgo, no tiene, o si es un residente o empleado de un alto riesgo de congregación, inmigrantes o que hayan tenido una reciente exposición a un caso activo o que vivan con un caso de tuberculosis. Nuestra paciente, pues, es una empleada de un alto riesgo de congregación, ya que es una empleada de un asilo de ancianos y es muy probable que esté infectada. El riesgo de infección lo tiene. Y el riesgo de desarrollar tuberculosis activa, si es que está infectada, pues la paciente tiene un riesgo alto, ya que tiene una radiografía consistente con tuberculosis. Y la prueba de tuberculina sería positiva cuando sea mayor a 5 milímetros. Y la paciente tiene una prueba de tuberculina de 10. Entonces es una prueba de tuberculina positiva. A lo que se procede es hacer una muestra de esputo, que bien puede ser espontánea si es que el paciente tiene expectoración o inducida, si es el caso de nuestra paciente que no tiene expectoración. Se hace una muestra de esputo, se induce con solución salina hipertónica al 3%, se hacen nebulizaciones por 15 minutos y se induce la expectoración. Para saber si es esputo, saliva o una muestra mixta, existen los criterios de Murray. En todo caso, que no se haya podido inducir el esputo o las baciloscopías de este esputo hayan salido negativas y continúe la sospecha diagnóstica, se procede a una broncoscopía y lavado bronquialveolar. Este es hasta el final, ya que es una técnica invasiva. También cabe destacar que en los niños, en vez de que se prefiera un esputo, se prefiere un lavado, pero un lavado gástrico, igual con solución salina hipertónica, 20 mililitros. Los resultados que salen de la paciente fueron 2 positivos y el primero negativo. En este, no necesariamente un paciente necesite los 3 VAR positivos. En el momento que un paciente tenga una radiografía consistente con tuberculosis, una clínica que realmente nos indique tuberculosis con un esputo positivo, podemos comenzar con el tratamiento. En esta paciente tiene 2 positivos, pues qué mejor. Asimismo, la norma mexicana menciona que los laboratorios, además de dar los resultados de VAR, debe dar detección de crecimiento de micobacterias en cultivo, identificación de micobacterias y pruebas de sensibilidad de micobacterias. Y esta sería una paciente con un caso de tuberculosis confirmado, ya que es un enfermo cuyo diagnóstico de tuberculosis se ha comprobado con baciloscopía, con cultivo o histopatología, pero no podemos realmente esperarnos al cultivo o a la histopatología, ya que tarda bastante y no podemos estar con el paciente exponiendo a otras personas al SIDA. La conclusión diagnóstica es una tuberculosis pulmonar activa y anemia microcítica hipocrómica que se dio en la biometría hemática y
para lo que vamos a dar va a ser un tratamiento con hierro elemental, 180 miligramos por día dividido en 3 dosis, y el tiempo de prescripción es que cuando se obtiene el valor normal de la hemoglobina y el hematocrito, se continúa su administración con la misma dosis durante un tiempo similar al que fue necesario para alcanzar la corrección de la hemoglobina. Y para la tuberculosis pulmonar activa, vamos a dar fármacos antituberculosos de primera línea. Este es un cuadrito que se encuentra en la norma y en la GPC mexicana. Con fármacos como isoniazida, rifampicina, piracinamida, estreptomicina y etambutol. Se usa un tratamiento primario acortado con fase intensiva diaria hasta completar 60 dosis con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y una fase de sostén que es intermitente trisemanal hasta completar 45 dosis con rifampicina e isoniazida. En todo caso de que un paciente no responda correctamente al tratamiento, probablemente se trate de una resistencia. Y la OMS menciona estas clases de resistencia. La monoresistencia, cuando solo se es resistente a un antituberculoso de primera línea, polirresistencia a 2 antituberculosos que no sean rifampicina e isoniazida, ya que si es así, si es rifampicina e isoniazida juntos, se trata de una multidrogoresistencia. Los extensamente resistentes va a ser cuando se es resistente a rifampicina, isoniazida, todas las quinolonas y al menos un inyectable. También se encuentra la resistencia a la rifampicina. Tratamiento de segunda línea, encontramos un tratamiento de primera línea útil en segunda línea como el etambutol, piracinamida, que es de primera línea, pero también si es que no se es resistente, se puede ocupar en segunda línea. También se encuentran las fluoroquinolonas, como el ofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, y es por eso que los pacientes no se debe prescribir tanto una fluoroquinolona, ya que si llega un paciente con resistencia a fluoroquinolonas y resulta que también tiene una resistencia a algún antifímico o tiene algún efecto adverso, va a ser más difícil de tratar. Están los inyectables como la capreomicina, kanamicina y amikacina, y los otros. Estos otros pues son menos estudiados, tienen más efectos adversos y son menos eficaces. ¿Qué sucede si hay una interrupción en la terapia? La paciente comenzó con la terapia antituberculosa con el sistema DOT, pero repentinamente dejó de asistir. La paciente llevaba 30 dosis de la fase intensiva y regresa a los 20 días. ¿Qué hacemos? Lo mandamos al segundo nivel, ya no se le vuelve a tratar, se reinicia el tratamiento, se continúa el tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? Bien, pues tenemos el esquema de tratamiento de interrupciones. Si la interrupción sucedió durante la fase intensiva y el lapso de interrupción es menor a 14 días, se continúa con el tratamiento hasta completarlo. Pero si el lapso de interrupción fue mayor a 14 días, como en el caso de la paciente, se reinicia el tratamiento desde el principio con los mismos fármacos. Si la interrupción se da durante la fase de continuación y recibe mayor al 80% de las dosis con baciloscopías negativas en test iniciales, puede considerarse el no continuar con la terapia. Si recibe más del 80% de las dosis con baciloscopias positivas en test iniciales, se debe terminar con la terapia. Y si recibe menos del 80, igual se tiene que continuar con la terapia. 2 meses iniciado el tratamiento, la paciente se presenta con orina naranja, así como hormigueo en las manos y pies. ¿Por qué sucede? Bien, esto sucede por los efectos secundarios que se tienen con los antituberculosos. Tenemos que principalmente, siempre en la Escuela de Medicina nos dicen que el tratamiento antifímico es un tratamiento hepatotóxico. Y es así porque la piracinamida, rifampicina y isoniazida pueden dar hepatitis. El primer hepatotóxico es la piracinamida, en segundo lugar tenemos a la rifampicina y en tercer lugar a la isoniazida. La isoniazida, aparte de dar hepatitis, da neuropatía periférica. Sin embargo, esta
va a ser rara y es dosis dependiente. Sin embargo, debemos prestar atención en aquellos pacientes que tengan predisposición a neuropatía periférica, como los pacientes diabéticos o incluso los alcohólicos. En estos casos se debe dar vitamina B6, piridoxina, a una dosis de 100 miligramos por día, para que pues no tengan estas molestias. La rifampicina va a teñir la orina y fluidos corporales de color naranja y esto no es una reacción adversa al tratamiento, no pasa nada, se continúa dando el tratamiento. La piracinamida cursa con gota y y la gota sí va a ser una contraindicación al tratamiento antifímico. Es por eso que cuando un paciente llega con tratamiento antifímico y llega con alguna artralgia, se debe hacer diagnóstico diferencial de gota. Para las artralgias solamente se administran antiinflamatorios no esteroideos, pero si hay síndrome gotoso se tiene que suspender la medicación. Si hay el etambutol cursa con alteración de la visión, sin embargo este es reversible y es dosis dependiente y las dosis que se da usualmente no sucede. El etambutol y la piracinamida cursan con exantema. Este exantema bien puede ser eritema, urticaria, prurigo y inicialmente se trata con antihistamínicos. Si es que no cede a los antihistamínicos, se comienza a tratar con corticoides. Y si aún no cede, se tiene que retirar el tratamiento hasta que desaparezca el exantema y se reintroduce secuencialmente, verificando si aparece o no la reacción. Respecto a la hepatopatía, es muy importante el screening del hígado. Primero debemos identificar si el paciente tiene factores de riesgo, como si es un alcohólico, si tiene hepatitis viral, si tiene una enfermedad hepática preexistente, si está embarazado, tiene 3 meses de posparto, si tiene otras medicaciones hepatotóxicas, si tiene una previa ALT o AST o bilirrubina anormal, o si es infectado con VIH. Si no, aún así, la APS menciona que a todos los pacientes adultos se debe checar su línea base de ALT, bilirrubinas, plaquetas, creatinina. Se le debe hacer un screen hepático para verificar que el paciente, verificar que el hígado del paciente esté bien. Si es alguno de estos pacientes que no tiene factores de riesgo y se les hace un screening inicial y durante algún momento del tratamiento cursa con náusea, vómito, dolor abdominal o fatiga inexplicada, se debe hacer un chequeo, una monitorización nuevamente. Si un paciente tiene factores de riesgo, esta monitorización debe hacerse cada 2 a 4 semanas durante los primeros 3 a 4 meses. Y los expertos en la ATS mencionan que si la edad es mayor a 35 años, también se debe hacer este chequeo. Si estos pacientes muestran una ALT mayor a 5 veces la línea normal basal alta o 3 veces mayor a lo normal, con sintomatología, se debe reevaluar el tratamiento o mantenerlo. Se debe reevaluar a ver qué es lo que se hace con el paciente. Cuando se retire el tratamiento, se debe reintroducir de forma secuencial. Primero la rifampicina y etambutol, se agrega isoniazida para ver cuál es el tratamiento que está causando la hepatotoxicidad. Y al final se retira y se retira el que está haciendo hepatotóxico y se agrega una de segunda línea como fluoroquinolona. El control durante el tratamiento, según la norma mexicana 06.
el control debe ser clínico, bacteriológico y radiológico. El control clínico es el estado general del enfermo, la evolución de los síntomas, verificación de ingesta y deglución del fármaco. A la exploración física debemos hacer bastante hincapié en la palpación hepática, en checar si hay alguna hepatosplenomegalia, si hay ictericia, si hay un caput medusa, un angioma de araña, ascitis o edema, porque eso pues es sintomatología de que el paciente está cursando con alguna hepatopatía. Es importante checarlo. En la cuestión bacteriológica, se menciona que debe ser la OMS y la norma mencionan que debe ser una baciloscopia mensual. Sin embargo, la GPC menciona que también se pueden hacer 2 muestras de esputo al completar la fase inicial, a los 5 meses y al término del tratamiento. Esto pues va a ser favorable cuando la baciloscopia sea negativa desde el 3er mes del tratamiento. Segundo o 3er mes ya debe estar siendo negativa. Y esta persista negativa, o sea, desde ese segundo o 3er mes persista negativa hasta que se termine el tratamiento. Y va a ser desfavorable cuando persista positiva desde el 4.º mes de tratamiento. Si el 5.º mes de tratamiento aún continúa con sus baciloscopias positivas y aparte tiene, aún continúa con la clínica, se debe referir a segundo nivel, ya que se sospecha de una farmacoresistencia o inmunodeficiencia. Y la radiológica, que debe ser como mínimo al inicio y al final. De ser posible cada 2 meses, es lo que menciona la OMS, la ATS. Sin embargo, la cuestión radiológica pues es bastante ambigua, ya que muchas veces se persisten con lesiones cicatriciales. Y la Sociedad Torácica Americana de Radiología menciona que las anomalías del parénquima tardan hasta 6 o 12 meses en resolverse y las adenopatías pueden persistir años. Entonces, la cuestión radiológica no se toma tanto. El control debe ser principalmente bacteriológico y clínico. Y el control finalizado el tratamiento debe ser un seguimiento clínico cada 6 meses por 1 año. Si hay recaída, se envía al segundo nivel. Si no hay recaída, se da de alta al paciente. Respecto a los contactos de la paciente del caso clínico, mencionamos que tenía a su esposo y a su hijo con VIH. Entonces regresamos a la tablita de la ITSA y ambos tuvieron un contacto reciente a un caso activo en su casa, entonces es muy probable, su riesgo de infección es alto. Respecto al esposo, no sabemos su riesgo de desarrollar tuberculosis porque no sabemos si tiene alguna comorbilidad o tiene algo de aquí o factores de riesgo, pero respecto al hijo sabemos que está infectado de VIH. Entonces, él sí es un paciente que muy probablemente está infectado y tiene un riesgo de progresión a tuberculosis activa bastante alta. A los contactos se le deben realizar los siguientes estudios: un clínico y epidemiológico, bacteriológico en casos probables, radiológico en adultos que lo requieran y en todos los menores de 15 años con síntomas. Y el tratamiento que se les da, si es que lo requieren, es este es un tratamiento de la CDC que salió en el 2020, hace súper poquito tiempo, y lo preferido siempre va a ser tratamientos con una duración corta. El preferido es la isoniazida y rifampicina, que 3 meses, una vez a la semana, aquí están las dosis. La rifampicina, 4 meses diario, o isoniazida y rifampicina, 3 meses diario. Y el alternativo ya se toma la isoniazida por 6 meses o por 9 meses diario. En México, pues se usa la isoniazida. Y este es el algoritmo que menciona la norma, la guía de referencia rápida, donde pues en un paciente así debe ser un paciente sintomático respiratorio, se hace una evaluación inicial, historia clínica,
Radiografías postero-anterior y lateral de tórax, muestra de expectoración. Si el paciente no se ha tratado antes, se hace una serie de 3 baciloscopías. Si alguna sale positiva, se comienza con un tratamiento estandarizado de primera línea. Y fue lo que nosotros hicimos con nuestra paciente. Finalmente, voy a comentar los criterios de referencia a segundo nivel, la evidencia de falta de respuesta clínica y persistencia de positividad bacteriológica en las muestras de esputo a pesar del tratamiento farmacológico adecuado. Ya comentamos que a los 4 meses, si a los 4 meses no hay, 4 o 5 meses no aún persiste la baciloscopía positiva y hay clínica, probablemente se trate de una resistencia o una inmunosupresión. Y pacientes con VIH o SIDA y con infección con tuberculosis pulmonar. En esta parte es bastante importante mencionar que el tratamiento, la duración del tratamiento de estos pacientes con VIH no se debe prolongar, o sea, va a ser el mismo tiempo de tratamiento que un paciente que no tenga VIH. Solamente se considera extender el tratamiento en la fase de continuación si es que el paciente tuvo una respuesta tardía. Si no, el tratamiento va a durar lo mismo que en un paciente normal. Y esta es la bibliografía, la dejo en la cajita de descripción, en esa cosa. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de ayuda. Gracias.